Lo último que hemos visto entonces corresponde al movimiento uniforme, ¿cierto? Este movimiento es un caso de movimiento unidimensional. ¿Por qué? Porque ocurre sobre una recta. ¿Ok? Todo movimiento unidimensional significa que la trayectoria es parte o está contenida en una recta. ¿Estamos? Entonces, como la velocidad es constante, el objeto se mueve siempre con la misma rapidez, y como la velocidad es constante, su orientación es constante, significa que la trayectoria es parte de una recta o es una recta. ¿Ok? Esta es la única ecuación que necesitamos para desarrollar el movimiento rectilíneo uniforme. Es el caso más sencillo, ¿cierto? En el cual el desplazamiento está en proporción directa al intervalo de tiempo del movimiento. Habíamos hecho ya algunos ejercicios de aplicación e inclusive habíamos hecho la parte introductoria a lo que sería el movimiento uniformemente variado. Habíamos visto que para cualquier movimiento con aceleración constante, la aceleración, ¿ok? La aceleración se puede calcular como si fuera aceleración media. Eso se debe a que la aceleración media en este movimiento con aceleración constante sale siempre el mismo valor, independiente cuál sea el intervalo de tiempo en el cual la calcules. Por eso que en este caso, en el movimiento de aceleración constante, la aceleración lo puedes calcular al igual que la aceleración media. Observen por favor aquí. A partir de esta ecuación despejamos o vemos que la variación de velocidad está en proporción directa al intervalo de tiempo. En particular, la función de velocidad final cumple esta relación, en la cual vemos que las cantidades involucradas son colineales. Si el objeto se mueve con una cierta aceleración, con una cierta velocidad, entonces el vector velocidad inicial más el vector aceleración por tiempo, la suma vectorial de estos dos, como ves aquí, velocidad inicial más aceleración por tiempo, eso me da un nuevo vector que es el vector de velocidad. ¿Está claro para todos, por favor? Avanzado ya en la clase anterior, ¿cierto? Solamente estoy recordando aquí lo que habíamos logrado avanzar. ¿Está claro para todos, por favor? ¿Me indican? Se entiende que estamos viendo el Sí, profesor. de una partícula, ¿cierto? Entonces, esta partícula se traslada sobre esta recta, allí se encuentra la velocidad inicial, la aceleración y la velocidad final. Todas las cantidades se encuentran o son colineales con la dirección del movimiento. En el MRV, las cantidades son colineales. Estoy haciendo la representación gráfica de esta ecuación. Sumando estos dos vectores obtengo el vector velocidad al final. ¿Ya? Listo, entonces allí nos habíamos quedado en la clase anterior, habíamos visto lo que es el MRV y la ecuación de velocidad. Como tenemos esta función de velocidad, ¿qué tipo de función es? ¿Lineal o cuadrática? ¿Qué tipo de función tenemos aquí? ¿Función lineal o función cuadrática para la velocidad? Observen aquí, esta función de qué tipo es. La velocidad depende del tiempo, de forma lineal o de forma cuadrática. ¿Qué opinan? Lineal, profe. ¿Y cómo es la gráfica de una función lineal, se acuerdan? Una recta. Una recta, ¿cierto? Entonces, si yo hago el gráfico de velocidad versus tiempo, nosotros ya tenemos información sobre ese gráfico, ¿no? Velocidad, en este caso en metro por segundo, y el tiempo en segundos. Esa gráfica es bien importante porque tenemos bastante información, ¿ya? Esa gráfica es una de las más importantes porque nos brinda bastante información. ¿Qué información nos da?
Recuerda aquí que en esta gráfica, en la gráfica velocidad versus tiempo, resulta que ¿qué representa la pendiente de la gráfica? Aceleración. Aceleración, muy bien. ¿Y el área debajo de la gráfica que representa? El área que representa. ¿Se acuerdan? Cuando calculamos el área debajo de la gráfica de velocidad-tiempo, ¿qué representa? Eso lo hemos aprendido a partir del MRU, pero después dijimos que es genérico. El desplazamiento, muy bien. Entonces, esta gráfica es bastante importante. ¿Por qué? Porque te das cuenta que en esta gráfica, además de conocer pues la velocidad en cada instante, también conoces la aceleración calculando la pendiente y el desplazamiento calculando el área. O sea, tienes toda la información del movimiento aquí. ¿Cuál es el desplazamiento, cuál es la velocidad y cuál es la aceleración? Ok. Esta gráfica de velocidad entonces, esta gráfica de velocidad en el tiempo es una recta, ¿cierto? Por ser función lineal. Entonces, si calculamos la pendiente de esa gráfica, sabemos que tenemos la aceleración. Y si calculamos el área en un intervalo de tiempo, por ejemplo, desde tiempo 0 hasta un tiempo t, si calculamos esa área debajo de la curva representa automáticamente el desplazamiento. Tenemos tiempo. La velocidad inicial. Y para este instante de tiempo conocemos la velocidad. Aquí. Esta es la información que tenemos entonces en esta gráfica. ¿Está? Aquí. Para calcular el área lo podemos hacer de dos formas distintas. Aquí está. Podemos calcular el área del rectángulo y sumarle de repente el área del triángulo. Aquí. Listo. Aquí tenemos entonces el área debajo de la gráfica de velocidad. Para calcular el área del triángulo, por ejemplo, vamos a necesitar conocer de repente la altura. ¿Ok? Vamos a necesitar conocer la altura.
Esta altura entonces corresponde pues a la diferencia de velocidades, pero esa diferencia de velocidades es esto, ¿cierto? Por intervalo de tiempo. Entonces acá podemos poner esta diferencia de velocidad es la velocidad final menos inicial. Eso siempre se puede expresar como la aceleración por el tiempo. ¿Está claro todo esto hasta aquí? Hecho la gráfica, es una recta con pendiente. ¿Por qué? Porque la función es lineal, ¿cierto? Esa pendiente representa la aceleración y el área debajo de esta curva representa el desplazamiento. Esa área la vamos a calcular de dos formas. ¿Ya? Atentos, lo podemos calcular sumando el área del rectángulo y el área del triángulo. Y la otra sería calculando el área del trapecio. Cualquiera de las dos expresiones. ¿Estamos? De la figura se obtiene desplazamiento. ¿Veis? De la figura se obtiene el desplazamiento. ¿Cómo así podemos obtener el desplazamiento? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Como decía, primero, en este caso el área lo vamos a hacer como rectángulo más el triángulo. A ver, entonces se supone que tenemos acá el desplazamiento, debe ser igual. ¿Cómo calculas el área de este rectángulo? A ver, dígame cómo se calcula el área de este rectángulo. Pongan la expresión en el chat. ¿Cuál sería el área? Ajá, muy bien. Gracias, Martín. Claro, la velocidad inicial por el tiempo, ¿cierto? Base por altura o altura por base, da igual, ¿ok? Más. Ahora, ¿cómo calculas el área de este triángulo? Sería la mitad de la base que esté, ponemos acá, ¿no? La mitad de la base que esté, la mitad de la base que esté por la altura que es A por T. La altura es la diferencia de velocidades, pero es A por T, entonces pondría acá A por T, entonces quedaría T cuadrado. ¿Ok? Entonces en ese momento dices, este es el área del rectángulo más el área del triángulo. ¿Ves la expresión del desplazamiento? Que como son cantidades vectoriales, le podemos retornar su orientación. Le podemos retornar su orientación. ¿Está claro para todos, por favor? Esta sería entonces la ecuación que me permite calcular el desplazamiento. ¿De dónde sale? Simplemente de calcular esta área. Triángulo más triángulo. La otra forma de calcular esa área podríamos hacer de frente el trapecio, ¿cierto? A ver, pongan la expresión de cálculos. ¿Cómo vamos a calcular esa área? Es la misma área, obviamente, pero teniendo en cuenta el trapecio. ¿A qué sería igual eso? El área de este trapecio. Supongo que en geometría ustedes ya han visto cómo calcular el área de un trapecio. Ajá, muy bien, ¿no? Semisuma de bases. La base mayor es la velocidad, la base menor es la velocidad inicial. Entonces, la base mayor más la base menor, semisuma de bases, por la altura que en este caso sería el tiempo. Y todo así también puedes calcular el desplazamiento en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Supongo que algunos que han revisado antes este tema en algún curso o en su colegio han visto estas expresiones, ¿no? Pero ahora ya sabes que básicamente lo puedes deducir a partir de la gráfica velocidad-tiempo. Ustedes ya saben que no importa cuál sea la gráfica en velocidad-tiempo, siempre el área representa el desplazamiento. Si es un MRV o un movimiento con aceleración constante, la gráfica es una recta y la figura que tenemos que calcular es este trapecio.
¿Está claro para todos, por favor? Esas serían las ecuaciones, entonces, que puedes usar para el desplazamiento en el caso de movimiento con aceleración constante. ¿Está claro para todos? ¿Me indican, por favor? Ok. Listo, entonces, de igual forma, ¿no? Fíjate, si esta es la aceleración y este es el vector velocidad inicial por tiempo, y este es el vector de la mitad de la aceleración por tiempo al cuadrado, la suma de esos dos vectores, el vector velocidad inicial por tiempo y el vector u medio de aceleración por tiempo al cuadrado, sumo estos dos vectores, esa suma de esos dos vectores representa el desplazamiento. O sea, estoy representando la gráfica de esa ecuación, estoy graficando la ecuación para el MRV. ¿Ya? ¿Está claro para todos, por favor? Nuevamente estoy mostrando que todas esas cantidades son colineales, desplazamiento, velocidad y aceleración. Repito, mostrado que la suma de este vector, que es velocidad inicial por tiempo, más este otro vector, que es la mitad de la aceleración por tiempo al cuadrado, sumando estos dos vectores colineales, me da otro vector que también es colineal, que es el desplazamiento. Ahí he graficado entonces las ecuaciones del MRV, o he hecho la representación gráfica de los vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración. ¿No? Una observación final para esto es lo siguiente, ¿no? De manera adicional, uno puede hacer un poquito de matemática, ¿cierto? La diferencia de velocidades, velocidad final menos velocidad inicial, sabemos que eso es igual a la aceleración por el tiempo. ¿De dónde sale eso? Acá está, pues, ¿no? Diferencia de velocidades, aceleración por tiempo. Diferencia de velocidades, aceleración por tiempo. En la ecuación del área del trapecio podemos despejar la suma de velocidades. Esta suma de velocidades, entonces, es el doble del desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Este 2 pasa a multiplicar y el tiempo pasa a dividir. Semisuma de velocidades, la suma de velocidades es el doble de desplazamiento entre el tiempo. Si se realiza el producto escalar, realizamos este producto escalar, miembro a miembro, la resta y la suma. Al hacer el producto de la resta y la suma, ¿qué sale? Cuando haces suma por la resta, ¿qué sale? Eso lo han visto en álgebra. Diferencia de cuadrados. Muy bien, la diferencia de cuadrados. Y eso debe ser igual al otro tiempo en el numerador, tiempo en el denominador, se va. Quedaría solamente 2 veces la aceleración, producto escalar con el desplazamiento. ¿Está bien? Luego, supongo que algunos reconocen esta ecuación, ¿no? La rapidez final al cuadrado es la rapidez inicial al cuadrado más el doble producto escalar de la aceleración con el desplazamiento. Esa es una ecuación adicional que a veces es útil en ciertas situaciones cuando no me dan como dato el tiempo, pues, ¿cierto? Si no tengo el tiempo como dato, de repente puedo calcular alguna de estas con esta ecuación, conociendo el resto, obviamente. ¿Está claro para todos, por favor?
Aquí tenemos entonces todas las ecuaciones que deberíamos tener a la mano cuando queremos resolver un problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. La ecuación de la velocidad, las ecuaciones del desplazamiento y la ecuación de la rapidez al cuadrado. ¿Alguna duda, por favor? Estamos escribiendo las ecuaciones para un movimiento con aceleración constante. En el caso del MRV, estas cantidades involucradas son colineales. Estas son las ecuaciones y esta es su representación gráfica de las ecuaciones vectoriales. ¿Tiene alguna duda alguien? Me indica, por favor. Gracias, Cristian. ¿El resto lo tiene claro también? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora entonces son algunos ejercicios de aplicación de esto, pues, ¿cierto? Del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? A ver. Acá hay un problema. Observa, este es el problema del material de estudio. Dice, dos partículas se mueven realizando movimiento rectilíneo uniformemente variado. De tal manera que se obtienen las gráficas de posición-tiempo. Hay que ver qué proposiciones son verdaderas o falsas. Gráfica de posición-tiempo. ¿Qué forma tiene esta gráfica? Te das cuenta, dices allá, primero, la ecuación del desplazamiento en términos del tiempo es una función que tiene el tiempo al cuadrado, es decir, una función cuadrática. Como nosotros hemos estudiado antes esto, sabemos que toda función cuadrática, su gráfica es una parábola. Entonces, esto de aquí son las parábolas. La gráfica de la posición tiempo para la partícula 1 y la gráfica de posición tiempo para la partícula 2. ¿Se acuerdan que hemos estudiado las parábolas? Las parábolas pueden abrirse para arriba o para abajo en estos diagramas. ¿De qué depende que se abra hacia arriba o hacia abajo? ¿De qué depende que la parábola se abra hacia arriba o hacia abajo? ¿Se acuerdan? Eso ya lo hemos visto. El coeficiente principal, su signo. Ajá. De este coeficiente que acompaña el término cuadrático que se llama concavidad. En este caso, ese coeficiente es la mitad de la aceleración. O sea que aquí básicamente depende de la aceleración, ¿cierto? Depende de la aceleración. Depende de la aceleración. Entonces, estas parábolas pueden ser más cerradas o más abiertas. Va a depender del valor de ese coeficiente, de la concavidad. Por ejemplo, parábolas que se abren hacia arriba. ¿Por qué se abren hacia arriba? Porque eso depende de la concavidad. Y en este caso, debo entender que la aceleración va hacia más x. Como va hacia más x, la parábola se abre, en este caso, hacia arriba. Si la parábola se abriera hacia abajo, significa que la aceleración va hacia menos x. Tiene que ver entonces con la orientación de la aceleración. ¿Por qué, profe, de la aceleración? Porque aquí la concavidad, el coeficiente del término cuadrático, es la mitad de la aceleración. Si la aceleración es hacia más x, la parábola se abre hacia arriba. Si la aceleración es hacia menos x, la parábola se abre hacia abajo. Aquí estoy poniendo aceleración hacia más x. Y cada uno de esos tiene un valor específico de aceleración. Cada uno de esos casos tiene un valor específico de aceleración. Si este fuera para una aceleración a 1 y este fuera para una aceleración a 2, en esta figurita
debo entender que la que está creciendo más rápido es porque está más acelerada. La aceleración 1 es mayor que la aceleración 2. Si comparo dos parábolas, una que tiene, digamos, crece más rápido y otra que crece más lentamente o tarda en crecer, es porque tiene menos aceleración. ¿Está claro esto, por favor? ¿Está claro eso? Ahora, en el problema, ¿quién tiene mayor aceleración? ¿La partícula 1 o la partícula 2? En el problema, ¿cuál de las parábolas está más cerrada? ¿La partícula 1 o la partícula 2? 1. Entonces quiere decir que la aceleración de la partícula 1 es mayor que la de la partícula 2. Eso pondríamos verdadero automáticamente. ¿Ok? La primera proposición es verdadera porque vemos que esta parábola de la partícula 1 es más cerrada que la parábola de la partícula 2. Segunda proposición, ambas partículas parten de la misma posición. Eso no es cierto, fíjate, que en tiempo cero esto tiene una posición y en el mismo tiempo cero la partícula 2 tiene una posición distinta, ¿cierto? Eso se ve inmediatamente, eso es falso. La posición inicial de la partícula 1 es distinta a la posición inicial de la partícula 2. En tiempo 5, las dos partículas tienen la misma velocidad. En tiempo 5, ¿tienen la misma velocidad? ¿Qué opinan? ¿Cómo se obtiene la velocidad en esta gráfica? En esta gráfica de posición-tiempo. La pendiente, muy bien. Entonces, hacemos la pendiente para la partícula 1 y hacemos la pendiente para la partícula 2. ¿Son las mismas pendientes? No, ¿cierto? Distinta pendiente, distinta pendiente. Entonces tienen distinta velocidad. Lo que podemos decir es que tienen la misma posición, eso sí, ¿no? En tiempo 5 corresponden a la misma posición, pero no a la misma velocidad. Esta proposición es falsa. ¿Está claro para todos, por favor? ¿Está claro para todos? Como las pendientes son distintas, las velocidades son distintas. Y ahí dice que deberían tener la misma velocidad en tiempo 5. No es cierto. ¿Está claro para todos, por favor? Esa es la respuesta del problema 54. Si hubiera alguna duda, por favor, consulten. Muy bien. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Problema 55. Problema 55. Dice, la ecuación de la posición de una partícula que se mueve sobre una recta con aceleración constante, o sea, mRv, es esto. La posición toma cumple esta función, 20 menos 4t menos 2t cuadrado, en unidades del sistema internacional. Entonces, como es un mRv, yo debo utilizar la ecuación del mRv. En el mRv, se entiende el desplazamiento, cumple la siguiente ecuación. Es la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la mitad de la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado. Pero acuérdate que independiente cuál es el tipo de movimiento, este desplazamiento siempre es posición final menos posición
inicial. ¿Cierto? El desplazamiento final menos inicial. Este que está restando lo pasas al otro lado a sumar y tienes algo parecido a esto. Por comparación, la función dada. A ver, ¿quién es el coeficiente? Fíjate, ¿no? El coeficiente del tiempo es la velocidad inicial. El coeficiente del tiempo aquí sería la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Fíjate, el coeficiente del tiempo es la velocidad inicial. ¿Cuánto vale entonces la velocidad inicial aquí? No. Menos 4. Eso sería. Luego, el coeficiente del tiempo al cuadrado es la mitad de la aceleración, o sea que la mitad de la aceleración debería ser menos 2, ¿no? Porque dices, el coeficiente del tiempo al cuadrado vale menos 2, y ese menos 2 tiene que ser la mitad de la aceleración. Más, ¿cuánto sería la posición en tiempo cero? Acá dices, en tiempo cero, la posición vale 20. La posición en tiempo cero sería 20 metros. ¿Está claro para todos, por favor? Sí, profe. Listo. Identificado todos esos parámetros, ahora podemos ver cuáles de estas proposiciones son verdaderas o falsas. Primero, su posición en tiempo cero es 20. En efecto, es 20. La primera proposición es verdadera. La velocidad en tiempo cero es menos 4. Así es. La velocidad en tiempo cero es menos 4. Verdadero. Su aceleración es menos 4. La mitad de la aceleración es menos 2. Entonces la aceleración vale menos 4. Verdadero. Recuerden que el signo hace referencia a la orientación, ¿cierto? Menos i. ¿Ah? La ecuación que relaciona su velocidad con el tiempo es esta. A ver, función velocidad entonces. Función velocidad. Se supone que debería ser la velocidad inicial, que es menos 4, más la aceleración, que vale menos 4, multiplicado por el tiempo. La velocidad inicial es menos 4, la aceleración sería menos 4. Esta sería la función, y es justamente lo que está aquí. Por tanto, la cuarta proposición también es verdadera. Finalmente, la velocidad media evaluada entre tiempo 0 y tiempo 5 es 14i. Vamos a calcular velocidad media entre 0 y 5 segundos. ¿Cómo se calcula la velocidad media? ¿Recuerdan cómo calcular velocidad media? Esa expresión es genérica, ¿no? Independiente de cuál sea el tipo de movimiento. ¿Cómo se calcula la velocidad media? No. Lo que acaba de poner Cristian no es cierto, ¿ah? Eso solamente cumple en un caso especial. Eso no es cierto, Cristian, eso solamente cumple cuando la aceleración es constante, si no, no se cumple. Variación de velocidad sobre variación de tiempo, mal. ¿Cómo se han olvidado tan pronto? Simplemente me dice la razón de cambio, pues no, el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Así se calcula, pues, ¿cierto? Y eso significa que debemos conocer, por ejemplo, acá la posición en tiempo 5 menos la posición en tiempo 0. 5 menos 0. ¿Cuánto vale la posición en tiempo 5? Para tiempo 5, ¿cuánto sale el x? A ver, reemplacen tiempo 5. ¿Cuánto sale el x? En esta función, reemplacen t igual a 5. ¿Cuánto sale ese valor? Eso tienen que hacerlo al ojo. Menos 50. Muy bien. Menos 50.
Y le voy a restar la posición en tiempo cero, que es 20. Y esto lo divido entre 5. ¿Cuánto sale? Menos Es 14. menos 14. Ese menos hace referencia a la orientación, ¿cierto? Menos sí debería ser, y acá sale más sí. Por tanto, esa última expresión es falsa. ¿Está claro para todos, por favor? Esa expresión es falsa. ¿Alguna duda, por favor? ¿Me comunican? Hemos respondido entonces, hemos analizado cada una de estas proposiciones, ¿no? Las primeras han sido fáciles porque era básicamente por comparación con la ecuación. Y después hemos construido la función de velocidad. Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y velocidad media siempre se calcula así, independiente cuál sea el movimiento, ¿ya? No es la semisuma de velocidades. Eso puede ser en un caso muy especial, pero no es lo genérico. ¿Está claro para todos? Por favor, me indican. Y si hubiera alguna duda, consulten, ¿ah? Espero que todo esté bien. Con eso tendríamos entonces concluido lo que sería el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Está? Con eso tendríamos entonces lo correspondiente al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Listo. Vamos a hacer entonces una aplicación sobre lo que acabamos de hacer, que es el MRV, a un fenómeno físico, ¿ya? En la naturaleza los objetos se mueven básicamente de la forma como su entorno los modifica, ¿cierto? ¿Ok? Sin embargo, hay un fenómeno en la naturaleza que siempre cumple o siempre ocurre con aceleración constante. ¿Cuál es ese fenómeno? Y cuando se mueve un auto, no necesariamente se mueve con velocidad constante o con aceleración constante, ¿cierto? Cuando vuela una paloma, ¿ok? Normalmente no se mueve con velocidad constante o aceleración constante. Pero en la naturaleza sí hay un fenómeno físico que siempre ocurre con aceleración constante. ¿Cuál es ese fenómeno, por favor? ¿Cuál es ese fenómeno físico que siempre ocurre con aceleración constante? El fenómeno físico, ¿cómo se llama ese fenómeno físico? No conocen ningún fenómeno de naturaleza en el cual observemos que siempre el objeto se mueve con aceleración constante. Estoy preguntando por el fenómeno físico. Se llama muy bien caída libre. Así es. Ese es un fenómeno físico que ocurre siempre con aceleración constante.
Este es un fenómeno físico que siempre ocurre con aceleración constante, el fenómeno de caída libre. La caída libre es un movimiento especial. Este caso es el movimiento vertical que ocurre cerca de la superficie del planeta. De tal forma, la partícula solo acelera debido a la atracción. Entonces, caída libre es el movimiento vertical que ocurre en las cercanías de la superficie del planeta, de tal forma que la partícula solo acelera debido a la atracción del planeta. Si la partícula acelera debido a algún otro efecto que no sea la atracción del planeta, entonces ya deja de llamarse caída libre. Necesariamente para llamarse caída libre es porque solamente está modificando la velocidad y el planeta que lo está que atrae al objeto. ¿Está bien? Si, por ejemplo, ¿no? Tú sueltas un objeto aquí cerca de la superficie y ves cómo cae, él va a realizar un movimiento vertical con aceleración constante. ¿Ok? Si tú verificas que esa aceleración solamente se debe a la atracción del planeta, entonces se llama caída libre. Pero si lo soltamos al objeto y vemos que, por ejemplo, la atmósfera, el aire que lo rodea, entorpece su movimiento y cambia la aceleración, entonces que ya no está en caída libre. Por tanto, no sería el objeto de estudio. Si quisiéramos estudiar eso, tendríamos que hacer otro estudio distinto al que vamos a hacer ahora. El estudio que vamos a hacer ahora corresponde al caso en el cual el único efecto notable es la atracción del planeta. Si hay otros efectos, prácticamente no están presentes o son muy insignificantes. ¿Está claro para todos, por favor? Tú sueltas una piedra, la piedra realiza el movimiento de caída libre. En la atmósfera realiza el movimiento de caída libre. ¿Por qué? Porque los efectos de la atmósfera son insignificantes. ¿Ya? No, entonces no cambian la aceleración debido al planeta. La partícula acelera solamente por atracción gravitacional. Si observamos que si la aceleración no es debido solo a la atracción del planeta, entonces ya no está en caída libre y habrá que estudiar nuevamente ese objeto. ¿Está claro para todos, por favor, lo que es la caída libre? Ok, entonces recuerden que hay evidencia experimental al respecto, ¿no? Galileo, por ejemplo, muestra que todo objeto cae con igual aceleración, independiente de su masa. ¿Está bien? Entonces, desde la Torre de Pisa, Galileo Galilei muestra que todos los cuerpos, independientes de su masa, caen con la misma aceleración. Esto es un hecho experimental. Se soltó dos objetos de distinta masa, ¿ok? Se soltaron un par de objetos de distinta masa y se verificó, se logró verificar que soltados de la misma altura, independiente de su masa, llegan al piso al mismo tiempo, siempre y cuando aceleren sola debido a la atracción del planeta. ¿Está claro, por favor? Entonces, atentos. ¿Hacia dónde están acelerando esos objetos que han sido liberados? ¿Hacia dónde aceleran? Como te das cuenta, no los sueltas y comienzan a moverse hacia abajo y van ganando rapidez conforme van descendiendo. Eso significa que la aceleración es hacia abajo. Nicolás, no has entendido nada. ¿Qué he dicho aquí? La aceleración solo debido al planeta. Si en algún momento, no has escuchado, ¿no? Si en algún momento la atmósfera, el aire,
entorpece el movimiento, ya no se llama caída libre. Y ese fenómeno no queremos estudiar por el momento. ¿Está claro? Estamos hablando de caída libre. En la caída libre significa entonces que de alguna manera la atmósfera está aquí. Claro que está la atmósfera, pero sus efectos son insignificantes. Que estos objetos básicamente caen debido a la atracción del planeta, aceleran debido a la atracción del planeta. Si no fuera el caso, no es el objeto de estudio en este momento. Si tú quieres estudiarlo, lo puedes hacer cuando quieras. ¿Está bien? Pero caída libre automáticamente indica que no estamos tomando en cuenta los otros efectos porque son insignificantes. ¿Está el aire? Claro que está el aire. ¿Está la atmósfera? Por supuesto que está la atmósfera, pero sus efectos son insignificantes. ¿Está Nicolás? Esto es física, ¿entiende? ¿No? Esto es física. Entonces, en la física tú dices allá, no es lo mismo soltar una piedra que un papel. Si suelto la piedra, rápidamente llega al piso. Si suelto el papel extendido, se tambalea para llegar al piso. ¿Cuál de los dos realiza caída libre? ¿La piedra o el papel? La piedra. ¿Ok? ¿Por qué? A pesar de que sobre la piedra también está actuando la atmósfera, los efectos son insignificantes. La piedra ni cuenta se da, ¿cierto? En cambio, sobre el papel sí, los efectos son notables. Por eso decimos que eso ya no es caída libre. Es otro tipo de movimiento que si queremos lo podemos estudiar. Pero ahora estamos interesados en aquellos casos en los cuales la atmósfera no genera efectos notables. ¿Ya? ¿Cuánto vale la aceleración entonces debido a la atracción del planeta? Gracias, Nicolás. Vale la pena aclarar eso. ¿Cuánto vale la aceleración debido a la gravedad en nuestro planeta? En metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto es? Ajá, yo lo he puesto Álvaro. 9,81. Muy bien. ¿Y hacia dónde aceleran los cuerpos siempre? ¿Y hacia dónde aceleran siempre los cuerpos cuando están en caída libre? Hacia abajo, muy bien. Hacia el centro del planeta, vertical hacia abajo. Muy bien, gracias Álvaro, gracias Luis. Así es. Entonces, de manera convencional, aquellos vectores que estén orientados hacia arriba, nosotros le vamos a poner orientación más J. Profe, entonces, en este caso, que la aceleración está hacia abajo, ¿qué orientación le vamos a poner? Siempre. Porque siempre es hacia abajo. ¿Qué orientación le vamos a poner? Menos J, muy bien. O sea que nosotros siempre que reemplacemos la aceleración debida a la gravedad en caída libre, siempre lo vamos a reemplazar con siempre lo vamos a poner en la orientación menos J. ¿Ok? ¿Está claro para todos, por favor? Todo vector orientado hacia arriba más J. Todo vector orientado hacia abajo menos J. ¿Está claro para todos, por favor? Ahora, en los problemas del seminario, si no te dicen cuánto vas a considerar estrictamente la aceleración, lo puedes redondear a 10, ¿ya? Si no te dice explícitamente cuánto vas a considerar, vamos a redondearlo a 10, para simplificar un poco el cálculo, ¿ya? Pero si te dan un valor de 9,81, tienes que trabajar pues con ese valor, ¿no? ¿Está claro para todos, por favor? Ese es el fenómeno que ocurre, ¿no? Con aceleración constante. Entonces, este movimiento ocurre con aceleración constante. Por lo cual, se cumplen las ecuaciones de MRV. ¿Cuáles ecuaciones? Por ejemplo, la velocidad final siempre va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración debido a la gravedad por el tiempo. El desplazamiento vertical
lo podemos calcular siempre con la velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. O también lo puedes calcular con la semisuma de velocidades. ¿Verdad? Calculando la de trapecio por el intervalo de tiempo. La rapidez al cuadrado, puedes calcularlo como la rapidez inicial al cuadrado más el doble producto de la aceleración, producto escalar con el desplazamiento. ¿Está bien? Entonces, todas las ecuaciones que hemos visto para el MRV cumplen en este movimiento de caída libre, de tal manera que esta aceleración es la aceleración debida a la gravedad, G. Que si no te dicen nada en el problema, al menos en el material de estudio, vas a considerar que es aproximadamente 10. Para simplificar un poco los cálculos, ¿no? No deberíamos hacer eso, pero a veces lo hacen normalmente. Porque ustedes usan calculadora, así que si lo vas a hacer con calculadora, mejor sería poner el valor exacto, ¿no es cierto? ¿Está claro para todos, por favor? Solamente estoy indicando cuál es el fenómeno físico y estoy justificando por qué emociones. Porque Galileo mostró que todos los cuerpos independientes de su masa caen con la misma aceleración y esa aceleración es constante. ¿Ok? Vale este valor. Como es aceleración constante y el movimiento es rectilíneo, podemos aplicar las ecuaciones del MRV para cada una de las cantidades involucradas. Como en este caso el movimiento es vertical, tomaremos vectores hacia arriba con orientación más j y vectores hacia abajo con una orientación menos j. ¿Alguna duda aquí, por favor? ¿Me indican? ¿Está todo claro? Si está todo claro, entonces nos tomamos un pequeño break hasta las 11:40. Allí haremos algunos ejemplos antes de comenzar el movimiento en 2 dimensiones. ¿Está claro para todos, por favor? Sí, profe. Listo, entonces volvemos más o menos 11:40 para hacer algunos ejercicios de caída libre y luego iniciar el movimiento en 2 dimensiones. Muchas gracias. Retornamos entonces en algunos
Listo. Manifiesten su presencia, por favor. Vamos a continuar. Manifiesten su presencia. Vamos a hacer algunos ejemplos asociados al fenómeno de caída libre. ¿Ya? Ok. Listo. A ver. Problema 56, por ejemplo, ¿ya? Dice lo siguiente, ¿no? Se lanza una moneda al aire, velocidad de 40 metros por segundo, orientado hacia arriba, J, ¿cierto? Lo lanzamos hacia arriba. Determine el desplazamiento, ¿cuánto es el desplazamiento entre tiempo 1 y tiempo 5 segundos? En este intervalo de tiempo, entonces, entre 1 y 5, la velocidad inicial será en tiempo 1. Por tanto, lo primero que vamos a calcular es la velocidad en tiempo 1. Velocidad en tiempo igual a 1 segundo. Para eso ponemos entonces que la velocidad en tiempo 1 es la velocidad 0 más la aceleración por el tiempo, que sería 1, pues. Si reemplazo la información, la velocidad inicial es 40, la aceleración es menos 10, y por el tiempo que vale 1, esto sale entonces 30. En metro por segundo, esa velocidad vale 30. ¿Está claro, por favor? Calculamos primero la velocidad en tiempo 1, porque va a ser la velocidad inicial del intervalo del desplazamiento. ¿Está bien? Conocemos la velocidad en el instante de lanzamiento, que es 40, le sumamos la aceleración, que es menos 10, por el tiempo que vale 1, esto sale 30 metros por segundo. ¿Está bien? Ahora sí calculamos el desplazamiento. Desplazamiento entre 1 y 5 segundos. Ese desplazamiento lo calculamos con la velocidad inicial, que es en tiempo 1 en este caso, por el intervalo de tiempo, que sería 5 menos 1. Vamos por acá, ¿no? El intervalo de tiempo. Más 1/2 de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. En esta ecuación del desplazamiento, reemplazaremos pues los datos. La velocidad inicial, 30. El intervalo de tiempo entre 1 y 5 son 4 segundos. La aceleración, que vale menos 10. Y el intervalo de tiempo, que es 4. ¿Cuánto sale ese desplazamiento, por favor? Espérenlo a ver y me dicen cuánto sale la respuesta. Muy bien, entonces 40 metros. Muchas gracias, Álvaro, Martín, Ricardo, Alexia. Sería 40 metros. Esa sería la respuesta. ¿Ok? ¿Por qué hemos calculado la velocidad en tiempo 1? Porque en el intervalo que me dan para calcular el desplazamiento, voy a necesitar la velocidad inicial. Esa velocidad inicial es la velocidad en tiempo 1, por eso que he tenido que calcularla. Para usarlo como velocidad inicial de aquí, por intervalo de tiempo entre 1 y 5 segundos han pasado 4. La aceleración, como les había indicado, ¿no? A menos que me digan lo contrario, lo aproximamos con 10. ¿Por qué menos? Porque siempre va orientada hacia abajo, ¿ya?
la aceleración entonces, perdón, la solución del problema 1. Vamos a ver otro ejemplo. Problema 57. Problema 57 dice, un cuerpo en caída libre recorre los últimos 5 metros de su trayectoria en 0,2 segundos, en un intervalo de 0,2 de los últimos 0,2 segundos. Determine la altura desde donde fue soltado. Donde es soltado significa que su velocidad inicial vale 0, porque lo sueltas simplemente, no lo liberas. No es impulsado, simplemente lo dejas libre y comienza a moverse a partir del reposo. Lo que vamos a hacer entonces es un esbozo de la solución, ¿ya? Fíjate. Se supone que vamos a soltar el objeto a una altura. Y me piden determinar justamente cuánto vale esa altura. Vamos a ver, h, que no sabemos cuánto es. Como se suelta, significa que el objeto parte del reposo. Su velocidad inicial es 0. Lo vamos a soltar de aquí. De tal manera que su velocidad inicial es 0. Para llegar al piso, tiene que desplazarse h metros hacia abajo. Y aquí tiene que desplazarse h metros hacia abajo. Y probablemente para eso tarde un cierto tiempo t. En este tiempo llega al piso. Sin embargo, me dice también que en los 5 últimos metros, o sea que antes de llegar al piso, por ejemplo, hasta aquí, si llega hasta ese punto, aquí por ejemplo quedarían los 5 metros. Ahí tendríamos entonces 5 metros. 5 metros. Esos 5 últimos metros se supone que tarda 0,2 segundos. ¿Ok? Por tanto, lo que tarda aquí hasta llegar a este punto sería t menos 0,2. ¿Cierto? Hasta llegar al piso t segundos. 0,2 segundos antes se encuentra a esta altura, de tal manera que todavía le faltan recorrer 5 metros como ese. ¿Está claro para todos, por favor? ¿Está claro para todos? Ok. Entonces, en la ecuación del desplazamiento, si la velocidad inicial es 0 porque se suelta, esta ecuación de desplazamiento, este término se va, desaparece del mapa y tendría en mente esto. ¿Cierto? Entonces, es allí donde vamos a reemplazar datos. Tenemos dos casos. El desplazamiento es, partiendo del reposo, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Si lo hacemos para el caso de que llegue al piso, ¿cuánto tiene que desplazarse? H metros hacia abajo. En este primer caso, H metros hacia abajo sería un medio de G por T al cuadrado. En el segundo caso, tiene que bajar H menos 5 metros. ¿Cuánto tiempo tarda en ello? Un tiempo de T menos 0,2 segundos. ¿Está claro para todos, por favor?
Esto es cuando llega al piso, esto es cuando faltan los últimos 5 metros. ¿Está claro para todos, por favor? Le pongo negativo justamente porque se supone que esto de aquí es en descenso, ¿cierto? El G lo vas a reemplazar acá como menos 10, menos 10. El G aquí lo reemplazas como menos 10. Como te das cuenta, son dos ecuaciones con dos incógnitas. Se supone que eso ya tiene solución, ¿cierto? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Ese ya es un problema matemático que ustedes pueden resolver tranquilamente. A ver, ¿cuánto sale el H, por favor? Que es lo que nos piden. ¿Cuánto sale el valor de H? Por favor, a ver, calcúlenlo. Me dicen cuánto les sale. Espero sus respuestas, por favor. Ya lo resolvió Martín. A ver, ¿alguien más? Gracias, Martín. Quiero verificar si obtienen lo mismo que su compañero. Joseph también ya lo hizo. Ya, verifiquen, por favor. Se supone que todos deben saber cómo plantear eso, ¿no? Es un par de ecuaciones con dos incógnitas. Esa parte matemática ya tienen que dominarlo ustedes. O si quieren, usen una calculadora. No hay problema. Ok, Álvaro coincide con Martín. Vamos a colocar entonces la respuesta. Ya dos coinciden con este valor. Entonces, respuesta, ¿ya? Háganlo con cuidado, por favor. No son un par de ecuaciones bien sencillas, pero tampoco es que sea muy difícil, ¿no? Simplemente hay que despejar una y reemplazar en la otra. Puedes reemplazar en lugar de menos h, lo pones acá, hallas primero el tiempo y luego el h. O si quieres, despejas el tiempo, lo reemplazas acá. Ya depende de cada uno, realmente, ¿no? Depende de cada uno. Pero en principio, pueden desarrollar esa solución, ¿ya? La parte física está acá, ¿no? Eso es importante, pero viene la parte matemática donde tienen que operar cada uno por su cuenta. La única manera de que aprendan es que lo operen ustedes mismos, ¿no? Si no, no sirve de nada. Gracias por su colaboración, Martín, Joseph,
Álvaro. Ya el resto, por favor, verifique esos valores, ¿ah? Se supone que todos deberían estar en la capacidad de hacer ello. Vamos a hacer otra situación. Este que está por aquí, por ejemplo. Aquí está. Listo. 59. Dice, desde una torre de 20 metros de altura en la superficie de un satélite de Júpiter, ahí ya no están en la Tierra, ¿no? Están suponiendo que se encuentran en un satélite, en un edificio a 20 metros de altura. En ese satélite lanzan verticalmente un objeto, verticalmente, del cual obtenemos la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Aquí está la gráfica. Como esta es una gráfica de velocidad-tiempo, ya les expliqué hace un momento, cada vez que tú tengas una gráfica de velocidad-tiempo, ¿qué representa la pendiente? ¿Qué representa la pendiente? Es la aceleración, ¿cierto? A ver, al ojo, ¿cuánto vale esa pendiente? -3. Menos 3, muy bien. ¿Cierto? 30 entre 10, 30 entre 10, menos 3. En metros por segundo. Te das cuenta que esto no es la Tierra, ¿no? Porque la Tierra es 981. Aquí en este planeta sale 3. ¿Ya? Y si calculas el área, en esta gráfica, se supone que obtienes el viento, ¿cierto? Siempre que tengas la gráfica velocidad-tiempo, siempre va a ocurrir esto. Siempre que la pendiente es la aceleración y el área es el desplazamiento, ¿ya? ¿Qué datos tenemos aquí como información? Tenemos la velocidad inicial. Tienes aquí la velocidad inicial, ¿ok? Lanzas verticalmente hacia arriba el objeto con una velocidad 30, va subiendo, va bajando su rapidez, hasta que su velocidad se hace 0, después de 10 segundos. En ese momento la velocidad se hace 0. Significa que la altura es la máxima. Entonces, en este instante de tiempo, el objeto alcanza su máxima altura y la velocidad se hace 0. Si yo calculo esta área entonces, esta área que está por acá, este triangulito, eso representaría el máximo desplazamiento, porque si alcanza la máxima altura, será también el máximo desplazamiento en ascenso. Eso de allí sería entonces el máximo desplazamiento. Esa área representa el máximo desplazamiento. ¿Cuánto sale? Eso también lo pueden hacer al ojo. ¿Cuánto sale esa área? $150, muy bien. ¿No? Entonces acá atentos. Gracias Martín, gracias Álvaro. Entonces fíjate, ¿no? De la figura, máximo desplazamiento para alcanzar la altura máxima debería ser el área de ese triángulo, un medio de la base que es 10 por la altura que es 30. Esto es 150 metros. Pero este es el máximo desplazamiento. ¿Qué significa desplazamiento? Altura final, que sería la altura máxima, menos la altura inicial. Como lo has lanzado de una torre de 20 metros, la altura inicial es 20. Eso es 150. Por tanto, la altura máxima como respuesta sería 170 metros. ¿Está claro esto, por favor? Esa es la primera parte. Me pide determine la máxima altura que alcanza sobre la superficie. Lo hemos lanzado de una altura de 20 metros y va a subir como máximo 150. Lo lanzas de 20 y sube como máximo 150, la altura que va a alcanzar será 170 metros. ¿Está claro para todos?
¿Está claro para todos? Muy bien. Aparte de eso, también me pide la rapidez de impacto en la superficie del satélite, ¿ya? Entonces, en el descenso, podemos aplicar esto, ¿no? La rapidez final igual a la rapidez inicial más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces, en el descenso, ya, en el descenso entonces vamos a aplicar esto. La rapidez al final es lo que vamos a determinar. En el descenso, como ya alcanzó su altura máxima, se entiende que la velocidad al inicio del descenso es 0, más 2 veces la aceleración, que es menos 10. ¿Y cuánto tiene que bajar? Si está en su altura máxima, para retornar al piso, tiene que bajar 170 metros, ¿cierto? Repito, en el descenso parte de la altura máxima donde su velocidad es 0. Va a descender con esta aceleración y para llegar al piso tiene que bajar 170 metros si es que se encuentra en la altura máxima, como corresponde. ¿Cuánto sale esta rapidez, por favor, en metros por segundo? ¿Me indican? Profe, ¿no sería -3? Ah, perdón, tiene razón, gracias. Estaba copiando, pero había olvidado que estábamos en otro planeta. Ya, tiene razón. Esta aceleración, gracias. La aceleración en este planeta, ¿cierto? Bueno, en este satélite, es el satélite de Júpiter, supuestamente. Un satélite de Júpiter. Gracias. Sí, tiene razón, me había olvidado que estábamos en otro planeta. Ya habíamos determinado esta aceleración. Sale 31,93. Ok. Muy bien. Eso sería entonces la rapidez. Ya habíamos calculado aquí esta aceleración, por eso era -3. Perfecto. ¿Está claro para todos, por favor? ¿Está claro para todos o tienen alguna duda? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Listo, a ver, entonces tocaría plantear otra situación. Vamos a resolver una situación adicional. Problema 60, fíjate. Dice, una partícula es lanzada con una velocidad de -5 J metro por segundo. O sea, lo lanzas hacia abajo. -J quiere decir que lo vamos a lanzar hacia abajo. Desde el punto P, que está a 44 metros sobre el piso, supuestamente. Señala que mejor representa la velocidad en función del tiempo, desde que es lanzada hasta que impacta en el piso. Bueno, entonces, aquí, para realizar esa gráfica, dices, la gráfica tiene que ser de la velocidad, que depende del tiempo de esta forma. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? -5. Le vamos a sumar la aceleración, que es -10, pero esa aceleración multiplicada por el tiempo. ¿Ok?
Aquí está. Listo, ahí tenemos entonces la menos 5 menos 10 por t. Es una recta con pendiente negativa y el corte vale menos 5. Como nosotros ya sabemos hacer gráficas, esa es una función lineal con pendiente, entonces la gráfica debe ser una recta con pendiente negativa. Esto de acá es la velocidad en metro por segundo. Y aquí ponemos el tiempo en segundos. Listo. ¿Cuánto vale la velocidad en tiempo cero? Menos 5. La pendiente negativa, esta debería ser la gráfica. Creo que solamente hay una alternativa que tiene esta forma, ¿cierto? Esta sería la gráfica. Esta sería la gráfica. ¿Está claro, por favor? Creo que en las alternativas solamente hay una opción que tiene esta forma, ¿no? Si tuvieran alguna duda, por favor, consulten. Si no, sería... Ok, muy bien, es la única, entonces no hay otra. Si hubieran más parecidas, tendrían que darte algún dato, ¿no? Por decirte para un cierto tiempo cuánto es la velocidad. Para un tiempo cuánto es la velocidad. Bueno, ahí está. Lo que sería, pues, ejemplos de aplicación del movimiento rectilíneo uniformemente variado en el caso del fenómeno de caída libre. Listo, con eso habríamos terminado el tema del movimiento en una sola dimensión, es decir, movimiento rectilíneo. Ahora vamos a pasar al estudio de otro tipo de movimiento, otro caso del movimiento, mejor dicho, otro caso de movimiento en el cual la trayectoria ya no es una recta, pero sí está contenido en un plano, ¿no? La trayectoria no es una recta, pero por lo menos está contenida en un plano. A ese movimiento se le llama el movimiento bidimensional o movimiento en dos dimensiones. Vamos a ver por aquí. Movimiento bidimensional. La práctica, por si acaso, ustedes saben que siempre las prácticas calificadas vienen según los temas que corresponden al sílabo, ¿cierto? Ustedes ingresan al aula virtual, al curso de física, se fijan por el sílabo, y ahí en el sílabo están los temas que se deben desarrollar hasta la práctica. En este caso tenemos que haber vuelto hasta el tema de caída libre. Y como ya hemos terminado, quiere decir que ustedes ya están preparados para su práctica calificada. Lo que voy a hacer ahora ya no entra en la práctica calificada, ¿cierto? Esto de aquí ya no entra en la práctica calificada. ¿Ok? Entonces, para el día domingo, que es su primera práctica, por favor, repasen bien todo lo que hemos hecho, desde cantidades cinemáticas hasta caída libre. Nada más, ¿no? Este tema vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar porque igual tenemos que seguir desarrollando el curso, pero práctica. Según el sílabo, tú tienes que fijarte que el profesor ha cumplido con el desarrollo de los temas propuestos antes de cada práctica, ¿no? Listo. Listo, aquí. Vamos a dar el movimiento en dos dimensiones. Algo a veces las fijas. Lo único fijo aquí es que tienen que estudiar, ¿ya? Es lo único fijo. El resto todo es incierto, ¿no? Saben que su nota es incierta hasta que sepan el día lunes. Lo único fijo es que tienen que estudiar bastante, ¿no? Eso sí. Vamos entonces a desarrollar el movimiento en dos dimensiones o movimiento bidimensional. En este caso,
la trayectoria ya no es una recta, pero sí está contenida en un plano. En este caso, movimiento, o en este caso la partícula, describe una trayectoria, curva contenida en un plano. Entonces, respecto del sistema de referencia, la trayectoria que se observa es una curva, pero esa curva sí está contenida en un plano. Por eso se le llama movimiento en dos dimensiones. Ya no es una recta, pero sí está contenido en un plano. A eso le llamamos movimiento en dos dimensiones. Nosotros vamos a estudiar dos casos específicos. Uno de ellos es el movimiento en dos dimensiones con aceleración constante. Vamos a ver dos casos específicos. Movimiento en dos dimensiones con aceleración constante. ¿Está? Nosotros ya conocemos un caso del movimiento con aceleración constante que es el MRV, pero ese es un caso unidimensional porque la trayectoria es una recta. Y lo que vamos a ver ahora es otro caso en el cual la trayectoria ya no es una recta, pero de todas maneras la aceleración es constante, ¿no? Ponemos aquí. En este caso, la partícula cambia su velocidad de manera uniforme. De tal forma que la aceleración no es colineal con la velocidad. En este caso, como hemos visto, no, la aceleración no es colineal con la velocidad. Eso quiere decir que forman un ángulo. En este caso, es conveniente, ¿ok? En este caso es conveniente descomponer la velocidad de desplazamiento en dos componentes. ¿Cuáles son componentes? Una componente paralela a la aceleración. Otra componente que sea perpendicular. Entonces vamos a trabajar con dos componentes. Una componente que es aceleración y otra componente que es perpendicular a la aceleración. ¿Cómo así? Esta de aquí es la aceleración. Sabemos que esta aceleración es constante, ¿cierto? Estamos en esa situación. Entonces, la velocidad ya no puede ser colineal con la aceleración. ¿Qué significa eso? Que forman algún ángulo.
Así, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces? Si esto de aquí, por ejemplo, es la aceleración que es constante, esto de aquí representa la aceleración que es constante, significa que mantiene su módulo y mantiene su orientación. Esto que es la velocidad, por ejemplo. Esta velocidad la vamos a descomponer en dos partes. Esta velocidad va a tener dos componentes. Una componente que es paralela y otra componente que es perpendicular a la aceleración. Esta velocidad que forma un ángulo con la aceleración la podemos tomar por componentes, una paralela y otra perpendicular. Ustedes ya saben qué significa componentes, pues son dos vectores que sumados corresponden al vector original. Esta es la componente paralela y esto de aquí es la componente perpendicular a la aceleración. Componente paralela, componente perpendicular. ¿Por qué se llaman componentes? Porque si sumo esos dos vectores, si sumas esos dos vectores, entonces vas a obtener el vector de velocidad. Entonces, repito, estos se llaman componentes porque al sumar la componente que es paralela a la aceleración, le sumo la componente que es perpendicular a la aceleración, eso me da el vector de velocidad. Si quisiéramos saber cuánto vale la rapidez, lo podemos obtener aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Ok? ¿Cierto? Esto de aquí. Ahí está. ¿Está claro esto para todos, por favor? Componente paralela más componente perpendicular te da el vector de velocidad. Si conocemos los módulos de cada una de ellas, podemos aplicar el teorema de Pitágoras para obtener el módulo del vector velocidad. ¿Está claro? Ahora, ¿y por qué es conveniente? Bueno, es conveniente porque si esto de aquí representa la aceleración, quiere decir que la velocidad está cambiando en esta dirección, la velocidad está cambiando en esta dirección, o sea que solamente cambia la componente paralela. Esta de aquí no cambia. Acuérdate que esto representa la razón de cambio de la velocidad, por tanto, la única componente que está cambiando es esta. Cuando la partícula se mueve, cambia su componente paralela a la aceleración, su componente de velocidad paralela a la aceleración. La componente no cambia. Entonces aquí debes tomar en cuenta eso, ¿no? Debemos tomar en cuenta eso. Cuando a la descomposición, la componente esta que está aquí, la componente perpendicular a la aceleración no cambia. Entonces, esta se comporta como movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está? Esa componente no cambia. La componente perpendicular no cambia. Se mantiene constante. En cambio, la componente que es paralela a la aceleración cambia de manera uniforme.
¿Ok? Entonces, si vamos a estudiar este movimiento por componentes, resulta que cada componente tiene un comportamiento distinto. La componente particular, esta no cambia. Y la componente paralela sí cambia. Esta de aquí, podríamos poner, es tipo MRU. Y esta de acá va a tener un comportamiento tipo MRV. ¿Está claro para todos, por favor? Esa es la ventaja de hacer esa descomposición, que podemos ver una componente, la estudiaremos como si fuera parte de un MRU, y la otra componente que cambia de manera uniforme, la estudiaremos como si fuera parte de un MRV. ¿Está claro para todos, por favor? ¿Está claro para todos? ¿Me indican? Ya está. Observe entonces, ¿qué involucra eso, no? ¿Por qué estamos haciendo este estudio por componentes? Fíjate. Entonces acá ponemos componente perpendicular a la aceleración. Entonces la velocidad es perpendicular a la aceleración, es constante. Podríamos decir que es lo mismo que al inicio. Es lo mismo que al inicio, en tiempo cero. ¿Ya? ¿Qué más? El desplazamiento. El desplazamiento que es perpendicular a la aceleración, como es MRU, lo calcularíamos simple con la componente perpendicular de velocidad de aceleración multiplicada por el tiempo. Voy a aplicar las ecuaciones del MRU. Esto. La velocidad es constante y así se comporta el desplazamiento. Simplemente velocidad por tiempo. ¿Está claro esto, por favor? Estoy escribiendo las ecuaciones del MRU para esta componente, perpendicular a la aceleración, para esta que está aquí. Lo que vale al inicio lo mantiene hasta el final. El desplazamiento se calcula con velocidad por tiempo. ¿Está claro para todos, por favor? ¿Está claro este comportamiento de aquí? Ahora, ¿y qué pasa con la componente paralela? Hemos dicho que la componente paralela cambia de manera uniforme, ¿cierto? Entonces sería la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Así, tipo MRV. El desplazamiento va a ser la velocidad inicial paralela en tiempo cero más la mitad de la aceleración por el tiempo. Ahí.